Gracias. Bueno, qué bendición estar otra vez. Vamos a estar hoy y el próximo sábado cerrando con este curso de los profetas anteriores. ¿Alguien puede, a manera de repaso, y me gustaría que los que puedan enciendan sus cámaras, así interactuamos, ¿no? La verdad que es muy valioso poder verles, por lo menos por unos minutos, en algunos momentos, y saber que están allí. Y esto lo digo porque el estudio virtual es colectivo, ¿vieron? Y lo que enriquece ya no es esa mirada en la que una persona responde, perdón, todo gira en torno a una persona, que en este caso es el docente, y bueno, y los demás hacen de pasivos y bueno, sentados ahí mirando a ver qué pasa, sino que lo que se busca es la participación, y una de las participaciones más valiosas en la educación virtual, ¿saben cuál es? Es justamente la participación visual. Porque como no nos tenemos cerca y no podemos tocarnos, vernos, charlar en los pasillos de las aulas, un ratito antes, un ratito después, ni nada, lo visual y también la voz vienen a jugar ahora un rol mucho más protagónico. Entonces, podemos ayudar, contribuir muchísimo, y no solamente con el docente, sino con otros compañeros y compañeras, ahora a través de gestos y a través de acciones que no siempre han sido contemplados, pero que ahora son más. Porque ahora, por ejemplo, ustedes pónganse a pensar, en un aula, si es que estuviéramos sentados de la forma tradicional en la que muchos se sientan, uno se sienta detrás del otro, ¿verdad? Y lo que uno muchas veces llega a conocer de compañeros es la nuca del otro. Lo ve de frente, no sabe quién es. Pero si lo ve, ¿quién sos vos? Entonces la gente ya no se mira de frente, sino que se pone de espalda. ¡Ah! Ya sé quién sos. Entonces el que se sienta acá al lado, de este lado, y habla de esta manera. ¿Ver? Nos conocemos por ángulos. Cuando las clases son circulares, nos podemos ver un poco más, pero sin embargo es bastante difícil vernos simultáneamente. En las clases virtuales, frente a una pantalla, a menos que estés en un celular o en una tablet, posiblemente estás viendo en este momento, a ver, son 4, 6, 12, 15, 18, más o menos 16 personas que han encendido sus cámaras. Y nos conocemos nos podemos ver simultáneamente, fíjense, algo que no podría suceder en un aula presencial, ¿no? De otras presencialidades. Entonces esto tiene dinámicas nuevas y es muy importante ver lo que el otro está haciendo porque, ¿saben qué? Dicen los investigadores, y este es un área de trabajo que tengo yo porque estudié una licenciatura en tecnologías educativas aquí en Argentina y me dedico a esto, asesoramiento en espacios educativos virtuales. Eh, y entonces, estadísticas hablan de que el estudiante aprende más cuando ve que otros están aprendiendo, colaborando con el proceso de la clase. Es decir, uno tiende más a distraerse o a estar fuera del entorno, a estar fuera de la clase y focalizarse en el entorno, cuando ve que otros no están entiende que otros no están prestando atención. Y esto no es nada contra aquellos que no pueden encender sus cámaras, sino más bien es que inconscientemente la persona que está participando de una clase online, cuando ve una cámara apagada, piensa que se ha ido. Es interesante ver eso. Cuando se hacen encuestas y se han hecho estudios y se pregunta, ¿será que apagó la cámara porque no puede, está en un lugar público? No hay ningún problema. No, porque hay problemas tecnológicos. Hoy cada vez es más difícil creerlo eso porque ya sabemos que se ha hecho todo tan ágil tecnológicamente. Y así comienzan a hacer preguntas y el porcentaje más alto sigue siendo porque no está. Apagó la cámara porque se fue a hacer otra cosa. Entonces, la conciencia de grupo se ve fracturada. Así que, bueno, para que vea que lo importante que es estar con la cámara encendida. Y luego, si hacemos clases interactivas donde se hace preguntas, qué rico y enriquecedores para el grupo ver que muchas personas participan y aunque agradecemos a los que siempre entusiastas y que participan y suman, tener 66 personas y oír a 4, fíjense, es menos, ¿vieron? Del 10%. Entonces, en cambio, oír varias voces nos va a enriquecer también. Tenemos de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile. Imagínense todas las bendiciones que tenemos de oír tantos puntos de vista en las que podemos aprender unas de otras, y unos de otros. Entonces, les agradezco que la vocación de estar presente de Colombia, ahí encendieron de Colombia, porque hey, estamos acá también nosotros, así que bueno, es una bendición. Miren, les voy a compartir el PowerPoint porque vamos a trabajar
algunas cositas. Perdón, previamente, quería hacer algunos comentarios con relación a primero y segundo de Samuel en base a sus participaciones en los foros. Entonces, siguiendo el ánimo que les ha venido dando el hermano Francisco Viguera, me gustaría también decirles que, bueno, primero agradecerles por sus participaciones. Algunas fueron tardías, entonces ya se hace difícil seguir retroalimentando cuando se hace fuera de periodo de tiempo, o por lo menos de las posibilidades que uno tiene inmediatas de responder. Y después, lo importante que es, de este lado, del docente, procurar dar consignas claras para que las personas puedan responder a ellas también de forma más precisa. Entonces es una llamada de atención para que uno piense también y diga, bueno, se ve que por ahí no expliqué bien lo que debía de dar. Pero también es importante que hagamos el esfuerzo de detenernos a leerla. Y ¿saben qué? Miren, una de las riquezas que tiene el foro es que con el foro uno no solamente se puede, sino que uno debe copiarse. Escúcheme, la lógica de las clases de otras épocas no es la de la educación virtual, tiene otra lógica. La modalidad foro es para copiarse. ¿Entiendes? Entonces, si vos tenés 3, 4 participaciones brillantes arriba, y abajo pones un comentario más o menos que dice, el agua moja, y vos decís, bueno, ¿cuál es la novedad? Es obvio, el agua moja. Entonces, ¿qué pasa uno? Porque en la educación virtual uno aprende con los compañeros y de los compañeros. Entonces, no es copy-paste, ¿no? No es copiar no es copy-paste, dije, no es copiar y pegar. Pero uno puede leer, uno debe de leer, robar ideas, aprender, porque uno está aprendiendo de la clase en vivo, del material de lectura, y si sabe leer, en el buen sentido, no de saber leer, sino de que sabe interpretar, puede leer a varios compañeras y compañeros y hacer síntesis de sus trabajos y aprender con ellos también. Entonces, el foro, entiéndase como la participación de muchos, que no es que se están dirigiendo solamente al docente, se están dirigiendo a los compañeros. Entonces usted, por ejemplo, si ya tiene yo porque veo que algunos van y ponen cosas que por ahí dicen, pero ¿por qué no leyó al amigo de arriba? Era un párrafo nada más, había que leerlos y uno podía haber sacado provecho de las cosas que ellos hicieron. Entonces, esto para que les hagan provecho de estas últimas 2 semanas y a otros cursos también. Aproveche aprendiendo, por eso se hace foro. El foro es para aprender con los demás y de los demás. Y luego si a uno se le escapa una frase, una idea, o toma algunos puntos de otros, está bien, esa es la idea, justamente esa es la idea de hacerlo. Más si no se tiene toda la disponibilidad de tiempo para poder hacer en algunos casos las lecturas o ver los videos. Entonces, esto me parece muy importante. Y después el hecho de seguir las consignas. ¿Por qué? Porque la forma de estudiar en estas aulas es constructivista. Entonces, ¿qué hace? Es como construir una casa. Uno no empieza construyendo el techo, ¿no es cierto? Uno lo que hace los cimientos. Primero piensa los materiales que va a usar y hace diferentes cosas y luego comienza a construir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se saltea y uno le está preguntando sobre Samuel capítulo 1 o 2 y ya comienza a decir, porque Jesús, pero pará, Jesús va a ser 6 siglos después. Estamos hablando del techo y todavía no hemos terminado de aprender sobre los cimientos de la casa. Entonces se nos va a caer. Entonces, la idea de ser un poquito más disciplinadas y disciplinados para algunos, no digo todo, pero no es algo malo tampoco, son diferentes formas de estudiar, de ir paso a paso y tratar de acotarse a lo que se les pide como consigna, es que vayamos teniendo un fuerte cimiento, focalicemos nuestro tiempo en esa parte, luego construimos los primeros, las primeras paredes y luego vayamos así construyendo algo que por haber seguido el proceso sugerido, se pudo redondear. Entonces, ustedes van a hacer varios cursos dentro del diplomado que están relacionados, fueron pensados para estar relacionados entre ellos. Entonces, tratemos de detenernos en la temática puntual que se nos pide y responder a ellos, porque eso va a contribuir también a los demás compañeros con los que estudian. Entonces, ¿qué ha pasado con las tareas que yo he estado revisando? Que algunos salteamos temas y nos vamos para varios lugares. Entonces, lo cual no está mal en sí mismo, ¿no? Pero no va a ayudar a que uno pueda profundizar en estos textos que estamos estudiando ahora y que podemos trabajar. Así que, bueno, Jorge, después vamos a tener un momento de participaciones. ¿Puede ser? Yo estoy tratando, yo sé que estoy haciendo largo esto,
pero me parecía importante para que podamos avanzar con el proceso de aprendizaje. Pero después, Jorge Lavado, después vamos a tener un tiempo para participaciones, si a usted le parece. Bueno, vamos a primera de Reyes y vamos a ver algunas cosas relacionadas con primera y segunda de Reyes, que como han visto ya en otras partes, en la Biblia hebrea forman un solo libro, ¿no? Y que fue dividido en primera, segunda de Reyes, por cuestiones que, más que nada, ni siquiera didácticas, sino por razones físicas. Se piensa en la Septuaginta, en la que es la traducción griega de la Biblia, que los cristianos usaron muchísimo para escribir el Nuevo Testamento, para difundir la fe en el mundo, y la división respondió a un hecho práctico. ¿Cuál es? Y es que si hubieran tenido juntos los rollos de primera y segunda de Reyes, hubiera sido un rollo así de enorme, y cada vez que se quería encontrar un pasaje, había que desarrollar muchísimo, y entonces, ¿qué hicieron? Por lo menos lo hicieron de forma más práctica y dividieron primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, a fin de que se trate de varias partes que por lo menos sean un poco más manejables. Entonces, sobre primera y segunda de Reyes, bueno, los libros de Reyes es en una lectura superficial, o sea, rápida, uno puede decir, narran el curso del reino unido de Salomón después de la muerte de David. Y luego viene el curso de los reinados de Israel y Judá. Primera de Reyes 12. Este PowerPoint ustedes ya lo tienen ahí en el aula. Y el curso del reino de Judá en sus últimos años, después de la destrucción del reino del norte. Eso es lo que va a narrar primera y segunda de Reyes. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre primera de Reyes. En la teoría de Martin Knopf, que ustedes estuvieron mencionando, y le vuelvo a recordar, son teorías. No es que esto es así, y que ellos pudieron viajar en una cápsula del tiempo y estuvieron en aquel entonces. Son teorías, y esto me voy a detener un segundito y les pido que por favor me presten atención. ¿Y esto por qué lo menciono? Por las participaciones en los foros. ¿Qué son estos investigadores? Lo que hacen ellos es así, se hacen esta pregunta. Sin dejar a un lado necesariamente la creencia sobre Dios como quien inspiró las escrituras, la pregunta es, ¿cómo inspiró? ¿Cómo fue el proceso de inspiración o de composición? ¿Fue a través de las últimas personas que escribieron el libro? ¿Inspiró a los que dieron el cierre total? ¿O de aquellos que desde el principio comenzaron no a escribirlo, sino también a vivir las experiencias? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero acuérdense, primero es el acontecimiento, primero es el hecho, lo que sucede, con todas las personas que participan de los hechos. Por ejemplo, la entronización de David. Primero sucede eso. La gente, hay testigos, y no sabemos quién, pero alguien comienzan a crear historias en las que se comienzan a contar, se pasan por escrito, a veces muchas décadas después. Estoy hablando de décadas, y a veces inmediatamente. Pero no es que se escribe desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25 de Segunda de Reyes, se escribió de principio a fin y una sola persona. ¿Por qué decimos que no? Porque cuando se estudia esto en hebreo, se notan, por ejemplo, diferentes estilos de escritura que evidencian a diferentes personas narrando diferentes partes de la narración. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, imagínense una persona que haya sido muy ilustrada y que maneja un castellano de una manera y otro que lo maneja de otro. Entonces uno cuando lee de repente dice, uy, esto me pareciera que esto no fue escrito por la misma persona porque el uso de los verbos, las expresiones, incluso a veces los nombres que utilizan son diferentes. Porque yo me llamo Juan José y yo tengo amigos que me dicen Juan. Me costó acostumbrarme, pero aquí en Argentina, por ejemplo, todos me decían Juan, muchos me decían Juan. Y en otras partes me dicen José. No estamos hablando de dos personas diferentes, pero hay quienes me dicen José, y yo hay barrios, o amigos, o espacios en la universidad, por ejemplo, todos me dicen José, y en otros lugares me dicen Juan, y otros me dicen Juan José. Estamos hablando de la misma persona, pero el uso diferente, ¿vieron? O sea, que en algunos lugares me digan Juan y otro José, puede reflejar
que se trata de grupos diferentes en el que algunos eligieron José para llamarme y otros Juan, pero no significa que estén en contradicción, solamente que reflejan diferentes grupos, quizás en diferentes periodos también de la vida. Entonces, Knott, ¿qué hace? Con otros investigadores, van a estudiar estos escritos y notan esto, dicen, evidentemente estos escritos han sido compuestos por mucho tiempo, por lo largo de tiempo, y han sido diferentes personas que han recobrado esta memoria, y ha sido el trabajo del que llamaron deuteronomistas, uno o varias personas, que no es un apodo. Le pusieron ese nombre porque no saben quiénes son personalmente. Entonces ponen ese nombre por la vinculación que tiene esos escritos teológicamente con el libro de Deuteronomio y la teología que hay en el Deuteronomio, que no es una contradicción con las demás, sino que son énfasis que tiene el Deuteronomio, puntos de vista que trata y que resalta más que otros. Entonces, estos escritos parecen estar ligados a ellos. Y entonces, ahí es la teoría deuteronomista, lo que trata es de explicar cómo fue el proceso. Esto es algo muy valioso, y dice, oye, pero estas son cosas del mundo, uno tiene que importarle que Dios lo reveló. No, 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 porque si Dios no nos oculta estas cosas, nos muestra esto también, porque ¿saben qué? Nosotros hoy en los procesos de comprensión, de interpretar a Dios, podemos aprender de eso también. Y darnos cuenta, por ejemplo, que cursos como este, que son comunitarios, que hay mucha participación, no dependen de una sola persona, sino del grupo, como fue el mismo proceso de composición de la Biblia. Que no fue la iniciativa de una persona y se puso a escribir y el resto ni sabía lo que pasaba, sino que fue mucho más comunitario, social y contextual. Aprendemos muchas cosas de la forma como fue compuesta la Biblia, porque discernimos cómo obra Dios. Y podemos imaginarnos que sin pensar que hoy la Biblia se sigue escribiendo, pero sí podemos pensar que quizás la interpretación de la misma necesite procesos semejantes. Ayuda un poco esta explicación que estoy dando porque quizás sea necesaria. ¿Sienten que es así, más o menos? Ayuda un poquito, aclara un poquito algunos conceptos que están ahí. Pueden poner la manito, no sé cómo era, creo que es así. Si no, y si no, no hay así, ¿no? Así que no, porque por ahí alguien puede decir, no, la complicaste peor. Pero bueno, sigo, gracias. Bueno, uno me puso. Así que bueno, seguimos. Entonces, en la teoría de Martin Knopf, estos libros son la culminación de la historia deuteronomista, es decir, Primera y Segunda de Reyes. ¿Por qué? La historia deuteronomista va a empezar con Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, y ahora va terminando ya con Primera y Segunda de Reyes. Un dato muy importante, hermanos y hermanas, para poder interpretar acertadamente, y esto lo digo con lamento para aquellos que nos cuesta tener tiempo o querer o el hábito de la lectura, para poder leer de forma lo más acertadamente posible un capítulo de Segunda R, Primera de Reyes, hay que tener una noción de lo que se narra desde Josué hasta el último. Porque si no, hay veces se está contando a la trama un hecho que más adelante se va a darle la evaluación y uno le da una valoración diferente porque lo leyó fragmentariamente. Es como que vos estás hablando y te interrumpen y te dicen, no, porque usted, y porque por otro. Pero espera, no he terminado de contar lo que estoy contando y vos ya me estás evaluando. Bueno, eso pasa cuando uno toma una parte. Entonces, son muchos libros y esta introducción de la literatura deuteronomista y este aviso que nos hace Martin Knopf es de que es importante conocer todo el escrito para poder comprenderlo. Entonces se trata de muchos libros. Estos libros son la culminación de una historia deuteronomista, una interpretación de la vida de Israel en la tierra, de acuerdo a las asunciones teológicas de la tradición deuteronomista. Es decir, es el relato que sigue la mirada teológica que tienen los deuteronomistas. Así como hoy todos los evangélicos no tenemos la misma mirada sobre la fe o sobre el tema, tampoco se ve esto necesariamente en todos los libros, o sea, en los libros de la Biblia. Hay diferentes miradas sobre algunos acontecimientos. Entonces, toda la literatura perdón, que se me pasó ahí. Toda la literatura deuteronomista trata de ilustrar la destrucción de Jerusalén y la deportación subsecuente, o sea, la deportación que continuó de sus ciudadanos más prominentes. Una ilustración que gira alrededor de las decisiones de Jehová, de Yahvé, de Jehová, o como se lea
ahí el tetragramatón, que es las 4 letras con las que se lleva el nombre de Dios. ¿Qué va a decir Martin Noth? Dice que toda la historia apunta a entender por qué Jerusalén fue destruida y por qué los líderes del pueblo fueron llevados en cautiverio. Entonces uno dice, ¿qué? Entonces no importa lo otro. No, sí importa, pero hay que leerlo a la luz de personas que están volviendo o que están escribiendo una historia que trate de ayudar a entender el presente. ¿Por qué hoy nos está pasando esto? ¿Por qué estamos en el cautiverio? ¿Por qué no tenemos nuestra tierra? ¿Por qué ya no tenemos reyes? ¿Por qué el templo fue destruido? Porque estos escritos fueron compuestos mucho tiempo después de estos acontecimientos. Entonces, ese dato me parece que también es muy importante. Ahora vamos a explicar cómo influye, pero bueno. Entonces, para comprender estos libros debemos tener en claro que, en primer lugar, quienes escriben estas obras utilizaron una variedad. Alguien tiene el micrófono abierto, ustedes saben, se está escuchando, se está acoplando. En primer lugar, quienes escriben estas obras utilizaron una variedad de fuentes para componer lo que sería la metanarrativa. Ahora voy a explicar un poquito eso, del antiguo Israel en la tierra. ¿Qué sería esto como la metanarrativa en términos muy generales? Es esto, es decir, cuando uno, por ejemplo, le pregunta a una persona de Argentina o de Perú o algo, que cuente la historia de la independencia de su país, va a contar diferentes cosas, pero es posible que si formaron parte de una misma época en la que se enseñó historia en el colegio y todos fueron formados de la misma manera, tengan un hilo que los une, una secuencia. Uno. Segundo, que tengan una secuencia en común, aunque estuvieran en colegios muy diferentes, aunque vienen de clases sociales muy diferentes, haya algunos hilos en común. Después también, ¿qué va a haber? Van a haber también algunos acontecimientos que van a resaltarse más que otros. Por ejemplo, uno de los aspectos de la metanarrativa de nuestras historias es, por ejemplo, en América Latina, esto es muy común, es la exaltación de nuestros héroes. Pareciera que las batallas las hubieran peleado San Martín y Bolívar solitos. Hubieran agarrado el caballo y fueron y hicieron su lucha ellos solos y que no había nadie más, porque todos conocemos los nombres de los generales, pero no sabemos los nombres de las mujeres que hacían los alimentos, que cuidaban, que trabajaban en los hospitales, cuidándolos, que ofrecieron su vida, que pelearon batallas, muchas de ellas también, por ejemplo, y no se conocen muchas historias. Hay una Zurduy, por ejemplo, en el Alto Bolivia, que ahora se está recuperando mucho su historia y su liderazgo en la historia de la independencia. Quizás no sea lo más feliz recordar guerras también, pero a lo que voy es a que vieron, ahí hay, le llaman metanarrativas, que están en el medio y que no siempre están muy claras, muy presentes, pero sin embargo influyen muchísimo en cómo contamos las historias. Si uno no se da cuenta, cuando ve los dibujos animados, cuando ve las películas de Hollywood, todas ellas tienen sus metas narrativas, siempre es igual. Las pasan mal, no pueden más, ya están a punto de ser derrotados, pero siempre aparece algo y siempre lo bueno gana. O por lo menos los protagonistas de las películas. Nada en la realidad es así, pero tienen una meta narrativa, una forma de construir su discurso que hace que muchos piensen que, bueno, al final el bien siempre triunfa. Entonces, a través de ese tipo de películas, ¿no? Bueno, este libro de Deuteronomio, estos libros deuteronomistas tienen también su metanarrativa. Entonces, las fuentes parecen haber incluido archivos del templo, archivos reales e historias populares. Y esta última parte, historias populares, es quizás la composición más, son las fuentes más extensas. Si me pones como coanfitrión, yo te puedo ayudar, Leticia, también apaga el micrófono, paso, accidentalmente. Entonces, las fuentes es un punto también importante. ¿De dónde sacan estas historias? Porque cuentan historias de 500 años. En la actualidad ya sería un trabajo enorme hacer ese trabajo de recopilación. Pero imagínense en la antigüedad. ¿Cómo saben lo que saben? ¿De dónde sacan los datos para saber si Salomón, cuando fue entronado, llegó montado o no en un asno? ¿Cómo saben tantos detalles? ¿Será que dedujeron cosas? Bueno, los que contaban
con las historias, lo hacían de la misma forma como nosotros hoy. Por ejemplo, hoy nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿cómo sabemos o no sabemos? Cuando las personas que cuentan historias reales en el púlpito, hay veces lo hacen de una manera muy diferente a como lo hacen en un aula de clase o como lo hacen con una otra persona. ¿Por qué? Porque se cree esto, que si uno cuenta una historia con mucha convicción, la gente le va a creer. Entonces, se cuenta historias con mucha convicción y se confunde convicción con la idea de que se están dando datos certeros. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas en las que nosotros por prudencia debemos decir, es posible, parece ser. La evidencia que hasta ahora tenemos se inclina por pensar que, pero eso lo hace una persona que ha investigado y que sabe los datos. Bueno, también lo hacen aquellos que a veces y que hacemos como que sabemos y no sabemos tanto, en mi caso, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno menciona pareciera que es posible, lo que hace es enriquecer. Ahora, lo más curioso es que a veces los que interpretamos Primera y Segunda de Reyes, hablamos sobre cosas de una manera que el mismo libro no presenta. El libro habla con prudencia sobre muchos temas, y ahora vamos a ver, porque el tema dice, si quieren saber más, si quieren corroborar lo que yo estoy viendo, o quieren ver otras cosas, vaya a los archivos del palacio, del rey, tal. Primera y Segunda de Reyes, varias veces van a citar fuentes desde las cuales sacaron la información, y esto lo hacen con el fin de darle fortaleza a sus escritos, sí, pero también para que las personas sepan que ellos están narrando algo desde un punto de vista particular y que hay cosas que posiblemente puedan ser revisadas o necesiten ser revisadas para ver qué otras cosas pudieron quedar pendientes o son importantes también. En segundo lugar, es importante para comprender estos escritos advertir que no se trata, y esta es la parte que por ahí ahora me voy a explicar, en el sentido estricto de escritos históricos. Por eso me parece un valor importante que se haya usado para este curso una terminología que tiene que ver con otra cuestión más teológica, que hace que se llame profetas anteriores, que es una connotación, una designación antigua, muy antigua, y que responde a una perspectiva, a una forma de mirar los libros teológica, es decir, ¿qué es lo que voy a resaltar de estos escritos? Bueno, el orden, la forma como fue interpretada por los antiguos, que es cuál, como si fueran escritos proféticos. Ya lo explicamos en las primeras clases, esto lo explicó muy bien Abiud en la primera clase, así que yo no voy a redundar en esto. Pero ¿qué pasa? Tradicionalmente, cuando uno lee los libros de introducción al Antiguo Testamento, sobre todo escritos, libros un poco antiguos, uno va a encontrar que los llaman escritos históricos. Ahora, en sí mismo tampoco es un error llamarlos así. Pero ¿saben qué pasa? Que muchas personas entienden por histórico la concepción de historia que tenemos en la actualidad. Y entonces, ahí nos acercamos a leer el pasaje bíblico como si se tratase de escritos contemporáneos, en donde la búsqueda que tienen, ¿no? Lo que quieren narrar o la forma como narran la historia, sigue criterios contemporáneos que son un tanto más racionalistas, guiados con perspectivas científicas de la modernidad, ¿no? Y no precisamente con los fines didácticos o teológicos que sí vamos a encontrar en los textos del Antiguo Testamento. Entonces, ese no es un dato menor, es un dato muy importante que hay que tener presente, porque si una persona está contando una historia de una manera determinada, bajo ciertas perspectivas determinadas, y yo lo llevo a otro plano y lo miro con otros ojos, el problema lo voy a tener yo, que estoy distorsionando lo que la otra persona
quiere enseñar. Entonces, a veces, nosotros cuando decimos a veces palabra de Dios, no, pero esto es palabra de Dios, no, porque esto es verdad, estamos usando un criterio de verdad. No significa, pero para contar la verdad hay varias formas. Cuando vos le decís a una persona que querés mucho, a tu hija, a tu hijo, a tu nieto, hay que tus ojos son como dos luceros. Dígame ustedes. Usted está diciendo literalmente que tiene, o vamos a decir, sí, uy, los dientes brillan como diamantes. Voy a hacer una ilustración así muy exagerada. ¿A quién se le ocurriría, cuando escucha esa frase, a quién se le ocurriría pensar que ese niño tiene diamantes? Bueno, ¿vieron? Ahora, sin embargo, ¿por qué no decimos nada más, tus dientes brillan mucho y listo? Porque cuando usamos narraciones diferentes, metáforas, figuras y otras formas, el símbolo exalta mucho más el brillo o las cualidades de esos dientes. Ahora, en la antigüedad habían formas diferentes de usar los símbolos, las mesuras. Entonces, por ejemplo, y esto es algo que no es actual, pero en la actualidad, hay que leerlo en la actualidad. Cuando decimos que Goliat medía 3,5 metros y que su casco pesaba 8, 10, 12 kilos, ¿qué se está diciendo? ¿Que Goliat medía 3,5 metros? Bueno, unos pueden decir, sí, porque bueno, Dios puede hacerlo todo, y bueno, con esa lógica podemos decir cualquier cosa también, es cierto. Pero si uno lo lee bajo los ojos de la cultura y de cómo en la antigüedad querían decir que una persona era muy grande y fuerte, en la antigüedad, en los relatos bíblicos, lo que se hace es sobredimensionar las medidas. La persona que escuchaba en aquella época sabía que la preocupación no es decir la exacta medida como nosotros hoy tenemos en nuestra documentación y te dicen color de ojos, color de piel, tiene pelo, no tiene pelo, raza, te dicen, estatura, y algunos que nos da un poquito de vergüenza la estatura, nos mandamos 3, 4 centímetros más para no quedar mal, pero igualmente, porque tenemos formas de identificarnos diferentes, y la exactitud es diferente también, pero no así en la antigüedad. Entonces, la forma de narrar era distinta. Entonces, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, igual que Primera de Samuel y Segunda de Samuel, hay que leerlos con los ojos, o de acuerdo a cómo se contaban las historias en la antigüedad, con los criterios que ellos tenían de la forma de contar las cosas y de decir las historias. Porque si no, cometemos el error de juzgarlos mal. Entonces, ¿qué pasa? Han habido investigaciones científicas que cuando leen estos libros le restan veracidad porque dicen que los datos que dan son falsos. Entonces los historiadoras, cuando leen estos libros dicen, no, pero esto es fantasía, estos son escritos de fantasía, no son libros científicos. Y ese es un error del método. Lo que sucede es que no se trata de libros históricos como nosotros hoy los conocemos, sino que sus objetivos, como dice acá, son más que todo teológicos y didácticos. Y ahora voy a explicar cuál es la particularidad, pero sus fines eran didácticos. Voy a hacer una exageración, y ahora vamos a pasar un momentito de preguntas para luego pasar a otro punto, ¿ya? Pero voy a hacer una exageración. Cuando vos le cuentas la historia, ¿ustedes conocen la historia de los tres chanchitos? ¿Alguien, sí, no sé, o de los tres puerquitos o cochinitos, de acuerdo al país en el que estamos? Ok. ¿Alguien podría, alguien que trabaje en contar historias y todo, podría contárnoslas ahora rapidito acá? Porque es bien cortita, pero nos va a ayudar a ilustrar todo lo que vamos a seguir contando acá. Vamos a hacer un análisis histórico-literario. A ver, ¿quién lo puede hacer? Alguien que se anime, por favor. Victoria Solórzano, gracias. Buenos días, Dios les bendiga a todos. La historia de los tres cerditos cuentan tres cerditos que se preparaban para el ataque del lobo y cada uno tenía una idea de una casa
excelente para protegerse de él. El uno era una cabaña, pero vino el lobo y la sopló, el otro la hizo de, de madera, y también vino el otro lobo vino el lobo y la sopló y la derribó, y vino otro que la construyó de cemento, y por más que sopló y sopló, no la pudo derribar. Cuenta la historia, sí, de cómo Exacto. ellos hicieron. Te pregunto, ¿qué quiere enseñar esa historia? Te voy a dar 3 opciones y vos me Ya, decís bien, cuál. Fíjese, con ya. multiple choice todavía, esto ya está, pero. Uno, la primera opción, que los cerditos saben construir casas. Esa es la opción 1. Segunda opción, que los lobos soplan fuerte. Tiene mucho aire ya. O la tercera opción es que si las personas nos esforzamos y dedicamos más tiempo a los proyectos que tenemos, podemos tener mejores resultados ante las adversidades de la vida. ¿Cuál de las Yo 3 creo cosas quiere enseñar esa historia? que es la tercera opción, es la perseverancia que nosotros debemos de tener para lograr nuestros proyectos, de que debemos construir las cosas bien, pensando en el futuro, no solo en el momento, no Gracias. con... Ya, Gracias. Entonces, fíjense, ¿vieron? Como somos adultos y tenemos muy metidos en la cabeza ya estas historias y el sentido de contar una historia de esa manera, uno dice, uy, acá se está perdiendo el tiempo, es una obviedad. Pero después cuando leemos la Biblia, enfatizamos otros elementos y estamos discutiendo a ver si los chanchitos construyen casas o no, y si los lobos soplan. Y nos perdemos el énfasis de la historia, que es lo que a veces no queremos hacer, entonces, o quizás en la que podríamos aprender más. Ahora, esto que parece y como una mirada infantil o una pérdida de tiempo, quizás no lo es para nada, porque nos da métodos y la idea de que ustedes en los procesos de aprendizaje, educación, no solamente tengan información nueva, que ustedes comprándose un libro la tienen, la necesitan a un profesor, sino que aprendamos a discernir los materiales, la metodología y todo. Con la historia es muy diferente del libro que vamos a estudiar. Ahora vamos a tener un tipo de preguntas, pero te pido por favor que no, Benjamín, que no te olvides y ahora pasamos a comentar y preguntar. Con la historiografía del deuteronomista, uno puede decir, bueno, pero esa es una ridiculez del chanchito. No es una ridiculez. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que un niño a ustedes, miren cómo capta muy bien las personas cuando entendemos el género literario en el que nos encontramos? ¿Alguna vez escuchó un niño que lo acuse a usted cuando cuenta la historia y le diga, mentirosa Victoria, ¿acaso los chanchitos construyen casas? Me estás mintiendo. ¿Alguna vez un niño dijo eso? Yo, por lo menos, nunca escuché una historia así. Porque saben perfectamente a dónde va la historia, ¿entienden? Quizás cuando son muy chiquititos están pensando, no se cuestionan esto y creen que realmente el chanchito lo puede hacer, pero luego cuando crecen y un adulto escucha la historia, entiende, debería de entender qué es lo que se intenta contar. No está queriéndonos mentir y hacernos creer que los chanchitos pueden construir casa y que los lobos soplan. O que un soplido puede tirar abajo una casa, por más fuerte que sea. Ya sabemos. Entonces, es importante conocer también, entonces, cómo se escribe la historia y en la época en la que se escribió y cómo se construían estos relatos, para que nosotros hoy no terminemos distorsionando un texto que quería decir otra cosa o que tenía como fin otro tipo de enseñanza. Entonces voy a mostrarles una vista más del PowerPoint y ahí pasamos a unos minutos de comentarios o preguntas. Entonces, lo dicho es importante porque existen datos que son incomprobables o que desde el punto de vista histórico actual, o sea, histórico y científico, podrían ser catalogados como erróneos. O sea, hay muchas investigaciones que hablan de esto y cuestionan algunas cosas, porque interpretan mal el texto bíblico. Entonces, ya sea desde aquellas miradas ingenuas que quieren hacerlo traer al texto como si hubiera sido, como lo que se narra tiene que ver con la forma como hoy nosotros concebimos la historia, pero también es como se mira desde el punto de vista científico y a veces se cuestionan algunas enseñanzas históricas narradas ahí. Luego, es importante también tener en cuenta esto que se dijo hace un rato, que no se trata de libros históricos en sentido moderno al término, sino en el sentido
como se contaban en la antigüedad, y con fines teológicos y didácticos, porque las metodologías de las narraciones responden a formas sociales de conservación, ¿no? Que conservan la memoria en la antigüedad. Es decir, nosotros hoy tenemos videos, grabaciones, tenemos sonidos, tomamos fotografías, tenemos un montón de formas de poder capturar la imagen y aún así todavía estas son parciales. Ahora, las personas en la antigüedad contaban con menos recursos para poder registrar medianamente de forma objetiva la evidencia. Es decir, mientras que David entraba danzando, acompañando al arca, no era que había una persona rapidito que estaba con sus piedras ahí o con su herramienta y estaba meta a escribir rápido para que no se le escape ningún detalle. No pasaba eso. No hay filmaciones, no hay sonido, no hay nada de eso. Dice, qué obviedad que estábamos contando. Bueno, será que lo digo porque a veces uno ve trabajos que, o escucha a otros, no nosotros, pero otras personas que hablan como si hubiera sido que, bueno, y se tropezó con el pie izquierdo. Y a veces yo a mis estudiantes, cuando hablan de una manera sobre los textos bíblicos, primero hay cosas que no están dichas en el texto explícitamente. Y entonces a veces usamos la frase, seguramente que seguramente, ¿por qué? A ver, ¿por qué seguramente? ¿Será así? ¿Cómo sabes? Y esto con los relatos históricos es muy importante, porque los relatos históricos son muy ricos, nos ayudan mucho con relación a la identidad, al uso de la imaginación, a la comparación con los tiempos actuales, a las miradas sociales y políticas que necesitamos tener como cristianos, pero al mismo tiempo se pueden prestar también a grandes y enormes especulaciones, sino, sobre todo cuando no se es prudente para decir pareciera ser, es posible, yo me inclino a pensar esto, y estos son los argumentos que tengo para tener esta posición, sino que vamos y agarramos la que se usa más, la que se repite más, la que no requiere que leamos, que investiguemos, que sepamos, y vamos y repetimos historia tras historia. Entonces, por ejemplo, responden a formas sociales de conservar la memoria en la antigüedad. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo en la antigüedad se hacía historia o se contaban historias? Entonces, no es la memoria de un testigo. Esto es algo ya que es sumamente importante. Por lo general, y por la forma como se estudiaba y se contaban las historias en la antigüedad, y lo sabemos porque Deuteronomio mismo nos dice, ¿no? Cuando estés en tu casa y te pregunten, fíjense, la pregunta, por ejemplo, la interacción entre varios es sumamente importante, y te pregunten, ¿qué son, o Éxodo también lo va a decir, ¿no? ¿Qué son esas piedras que están ahí? Vos les dirás, o vos le dirás, esa piedra nos hace recordar las veces que pasamos el Jordán y qué sé yo y todo. ¿Vieron? ¿Quién monopoliza el relato? No había tal cosa. Los relatos, las memorias de los acontecimientos, habían cruzado el Jordán, habían construido un monumento, quedaba a disposición de la gente, en términos generales. Y por lo general, esto se esperaba ¿de quién? De los más mayores. Suena, ¿no? Una mala redundancia, de los mayores, que se suponía que habían vivido eso, pero también, ¿saben por qué? Porque se suponía que por las experiencias de vida debían de enriquecer el relato. O sea, no se esperaba que el relato sea contado tal cual. Moisés tenía vestido una túnica celeste y con un cinturón marrón, no muy oscuro, claro, con sandalias tal, y que, porque esa no era la preocupación histórica. La preocupación histórica tenía que ver con enseñar. La historia tenía como fin enseñar. No tenía como fin repetir el hecho solamente o conservarlo en un libro y dejarlo ahí para que se tenga. Yo creo que hoy también tiene esa historia, pero a veces no se olvidan de esto. Entonces, cuando era la memoria colectiva, era que se contaba una historia y cuando la persona contaba la historia, otras personas intervenían. Ah, pero esto también pasó. Ah, sí, es verdad. Eran encuentros comunitarios en los que se repasaban los hechos de Dios para edificación del grupo y en la que muchas personas participaban dando detalles o haciendo preguntas. Cuando se contaba una historia, en una vez se contaba de una manera. Cuando los oyentes eran diferentes, se contaba con otros énfasis, se encontraba con otros detalles que a esas personas les interesaba. Entonces se trata de un proceso largo donde existen nuevos contextos de actualización. Voy a ponerlo así, tratar de ilustrarlo acá. Miren,
el acontecimiento, por ejemplo, el reinado de Salomón sucedió acá. Pero los que van a contar la historia lo cuentan siglos, escúchenme, siglos después, lo ponen por escrito. Es decir, mejor dicho, voy a decirlo así, se comienzan a poner por escrito varias historias, crónicas, relatos y cosas por el estilo, pero el deuteronomista, como nosotros hoy lo conocemos, estos escritos, tuvo mucho tiempo después, se escribió mucho tiempo después. Entonces uno dice, ¡ah! ¿Entonces qué es mentira? No pasa por ahí. Es que ese no es el criterio que a ellos les preocupa y que aparentemente a Dios tampoco, cuando va a inspirarlos a quienes van a componer este escrito. Lo que les, porque cuando se fueron contando estas historias, se fueron enriqueciendo con nuevos datos, con las historias que otros tenían y que incorporaron, con ángulos distintos en la que por ahí, en ese momento, interesaron más. A eso se le llama actualización. ¿Vieron? Tiene un montón, es complejo, es un curso de hermenéutica, pero quería decir nada más que la actualización tiene que ver con qué? Con que el relato se va enriqueciendo con situaciones nuevas en las que se da sentido a la historia, donde las historias que se van narrando ayudan a comprender mejor el presente de las personas o el por qué los israelitas somos como somos, por qué estamos en este sistema político actual donde no hay reyes, donde hemos sido deportados, donde nos llevaron, donde estuvimos en el exilio muchos de los líderes, y entonces se comienza a construir, a contar la historia en base a lo que se ha escuchado, pero también en base a lo que se necesita conocer hoy. Entonces, eso no es algo que suceda en ellos, sucede hoy también. Por más que escribimos libros con notas científicas, con notas a pie de página, y decimos, esto sucedió tal cual y todo, hoy también hay. Siempre la subjetividad juega. Por eso es que es tan importante la fe en la inspiración de la Biblia. Pero no hay que distorsionarla, hay que creer en base a lo que el texto mismo nos enseña de ella. Entonces, cuando algunos la concebimos, estos relatos, como que una persona de repente estaba así, ¿no? Fue poseída, y de repente su mano comenzó a escribir, escribo para la izquierda porque se fue en hebreo y en arameo, entonces comienza a escribir, sin que esa persona participe, sin que su historia se involucre, sin nada, estamos distorsionando el texto bíblico, porque el texto bíblico por sí mismo nos dice, nos habla de otras cosas, de datos, de memorias populares y cosas así. Entonces, cuando decimos, como se dice muchas veces en los foros, Dios dice, porque Dios dice en su palabra, ya lo sabemos, lo que Dios quiere enseñar ya lo sabemos. Que Dios inspiró ya lo sabemos, el agua moja, eso no es una respuesta. Lo que necesitamos saber es cuál fue el proceso. Eso es lo que nos interesa hoy. ¿Cuáles son los procesos? Entonces, no es considerado falso. Se trata de un proceso largo. Existen nuevos contextos. Y existieron también, ¿saben qué? Que las personas que comienzan a poner por escrito esto, lo que hicieron fue un trabajo de recopilación, en la que varias historias son superpuestas a veces y son fusionadas en una sola historia, porque también hay una cuestión. Ahí, por ejemplo, lo miro nada más, no sé si está en una biblioteca real o no, pero por ejemplo, no sé si ven al hermano Jorge Lavado, que está ahí, con un fondo de biblioteca enorme. Imagínense, piensen en la cantidad de árboles y de industria que traen nuestros libros. Piensen en todo el proceso de construcción, de creación de un libro, de uno solo nada más. Trasladémoslo 28 siglos atrás. Y pensemos en las posibilidades reales que hay de escribir un libro de historia en la antigüedad. Nosotros hoy, y ahora con la escritura en espacios digitales y virtuales, pero ni nos preocupamos, porque no tenemos noción de lo que es el espacio. Hoy es un tema de discusión en el mundo virtual, el tema de los espacios. Pero cada vez la noción va cambiando. Nosotros tenemos la idea de espacio físico. Entonces, cuando se escribía un libro como Primera y Segunda de Reyes, no solamente se hacía por cuestiones no se hacían con cuestiones de querer falsear ideas, sino que también las posibilidades físicas de contar una historia eran muy diferentes a las nuestras hoy. Entonces la tendencia era sintetizar, la tendencia era resumir. ¿Y cómo se resumían? A veces se juntaban varios hechos de un mismo personaje y se contaban como un solo hecho, en la que se incluían muchos
de los contenidos. Que habían sido, por ejemplo, una persona lo había hecho en el año 1, en el año 3, en el año 5, en el año 8, y se contaba todo eso como un solo acontecimiento, y todas esas cosas que habían pasado se relataban en un solo momento. Imagínense que se cuenta la historia de un rey en 14 versículos. Por eso lo importante de los títulos. A veces decimos, lo que Jesús piensa acerca del matrimonio. En 12 versículos. No, ese título no ayuda mucho, porque confunde a la gente. Ahí lo que hay es una recopilación de 12 versículos en la que tenemos una de las opiniones, pero Jesús seguramente tiene muchas ideas de cómo criar a los hijos, de cómo amarse mutuamente, de cómo cuidarse. Hay un montón de enseñanzas que no fueron explicitadas, ¿vieron? Pero uno pone el título y parece que ahí es eso todo lo que hay que hacer, entonces lo hay que hacer. Porque lo lee para colmo como manual. Que se usa mucho ese término, y se deforma nuevamente el texto bíblico. Entonces, la memoria no es neutral. Para ellos no era considerada una falsedad hacer esa síntesis, sino que tenían fines de enseñanza y fines didácticos y las posibilidades que ellos tenían también a través del relato oral y de la escritura. Entonces, no era como en la actualidad, que nosotros queremos verificar todo y que las personas a veces hasta juran, ¿no? Yo te juro que fue así como yo te estoy contando y qué sé yo. ¿Y por qué estamos con esa mirada así? Porque tenemos esa mirada en la modernidad que dice que si uno no puede comprobar algo, eso es mentira. Porque creemos que la verdad y la mentira tiene que ver con la materialidad de los sucesos, con la comprobación científica, la constatación de algo, y esto no es necesariamente así. El concepto, por lo menos neotestamentario, en muchos casos de verdad, no tiene que ver con que el hecho haya sucedido no, o se narre tal cual como sucede, sino que sea bueno, que sea algo de bendición para la persona, que sea saludable, y que corresponda, claro está, justamente a la cosa que se está diciendo. Entonces, la memoria no es neutral. En ella juegan historias anteriores, intereses personales, intereses sociales, y esto no es ser interesado en el mal sentido de la palabra. Los seres humanos son así. Y entonces, cuando se cuentan las historias de los reyes, cuando uno lee Primera y Segunda de Reyes, uno tiene que preguntar, tiene que ver en el texto aquello que se cuenta, pero también tiene que ver aquello que no se cuenta, porque las ausencias gritan. Las cosas que no se dicen también nos hablan. Entonces, en Primera Reyes uno se pregunta, de este rey, ¿por qué contarían esto? Porque seguramente, y no quedarse con ese hecho fáctico, sino preguntarse, porque posiblemente, como otros reyes, como en su época, vieron, estudiaron este mundo contextual, esa persona era mucho más que solamente una persona que no peleó contra los enemigos de Israel o que no destruyó los lugares altos. Entonces se dice, este era un mal rey. Bueno, tomó una mala decisión, hizo mal las cosas. Eso lo hace una mala persona en todos los aspectos de la vida. Entonces, no hay que confundir. No es que Reyes está calificando a las personas en su totalidad, no, está contando un hecho en base a un acontecimiento que para los autores es importante, pero no nos está dando nuestros vías libres para nosotros hacer lo mismo o tener prácticas éticas semejantes, porque ellos no lo están haciendo. Esto me parece que es también valioso al comprender Primera y Segunda de Reyes. Entonces, ¿qué van a entrar? Los intereses que ellos tenían, narran la historia de acuerdo a las cosas que a ellos les llamaban la atención. Y ahí entramos a pensar en las cosas que Dios va a servir, ¿no? Para narrar las historias. Entonces, la riqueza en los relatos de los reyes no está en la historia de cada rey o en cada gobierno, sino en ver todas las historias y verlos como un grupo, como un paquete, porque el que escribe, cuenta las historias, se tomó el súper trabajo de recopilarlas para hacer un relato grande de todo. Entonces a veces hablamos de la sabiduría de Salomón, ¿vieron? Y Salomón, la sabiduría, la sabiduría. Y uno dice, pero escúchame, ¿pero has leído toda la historia de Salomón? Porque parece que no. ¿Sí? Porque la historia empieza diciendo que él era sabio y que tenía estas cosas, pero después cuenta los desastres que hizo. Pero hizo desastre, dividió al pueblo, dividió a la nación. Mató a la gente con impuestos. No, pero los impuestos no importan. ¿Cómo los impuestos no importan? Te matan de hambre. Hoy también lo hacen. No digo que en sí mismos sean malos, pero si no son bien administrados, y los impuestos de la antigüedad eran los de hoy, no, todo eso está en Reyes.
Entonces a veces se habla, ¿vieron? Las canciones, hablan de Salomón, Salomón. No digo que nos quedemos con todo lo mal, con todo lo malo tampoco, pero veamos, seamos objetivos y veamos. ¿Crees? Al analizar medianamente objetivos y veamos en lo que dice la evidencia. No son historias neutrales, son historias que van reflejando algo. Las 700 esposas y concubinas de Salomón, claro, para el machista es una vivada, ninguno de nosotros nos parece así. Pero fue un desastre todas las alianzas políticas que hace, porque el texto bíblico lo dice. Entonces, ¿son decisiones que van a influir en el pueblo? Claro que sí. Y entonces la sabiduría de Salomón. Entonces, la memoria, lo que se narra, lo que se cuenta, es necesario ser contemplado también como un hecho, desde el punto de vista más completo, ¿no? Para que no nos quedemos con verdades a medias. Entonces, solamente lo leo yo. Primera Reyes 11:41 dice, por ejemplo, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, pregunta, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? ¿Vieron? Ahí está hablando una fuente. ¿Vieron? Se ve que habían ya escritos que los autores de Primera y Segunda Reyes se valieron. No era que ellos inventaron todo de la nada. Habían ya crónicas. En Primera Reyes 14:19 dice también, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Otra fuente que se menciona. ¿Vieron? Acá estamos hablando de fuentes de reyes nada más. Primera Reyes, me refiero de las crónicas de los reyes. Ahora, ¿quiénes la escribieron? ¿Con qué ángulo la escribieron? Bueno, la que menciona Primera Reyes 11 tiene una mirada positiva de Salomón. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que digo es que, ¿vieron? Ya tiene un punto de vista. Primera Reyes 15:7. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas. Ahí hay que entender bien que la pregunta no es porque no sabe, sino es una forma de llamar la atención al lector u oyente para decirle, esto está ahí y ustedes lo saben. Es decir, hay crónicas, hay fuentes de las que yo he sacado, no es que estoy inventando todo, estoy inventando cosas que no tengamos una fuente. Pero por otro lado, cuando se cita las fuentes, también se está diciendo, si ustedes quieren corroborar lo que yo estoy enseñando, vayan a esas fuentes también y vean si yo estoy diciendo lo que debo decir. ¿Mm? Entonces, no se conocen estas fuentes en la actualidad y por lo tanto no se puede saber cómo se interpretaron por él o los deuteronomistas. Es decir, sabemos que los citaron, pero no podemos compararlos y ver cómo se hizo. Y esto no lo digo para cuestionar la palabra, no estoy hablando de eso. No, cuando digo cómo, es para aprender, ver cómo hacían para interpretar los textos. Sin embargo, está claro que estas referencias quieren darle validez histórica al escrito, ¿no? Como diciendo, esto está registrado. Vamos a dejar ahí un ratito para pasar a preguntas, unos minutitos, y después continuamos con la segunda parte. Bueno, no sé, empezamos con José Colchado. Yo le voy a pedir a Leticia que yo voy indicando a las personas y ella me ayuda, ¿sí? Pero vamos a empezar con Benjamín Bravo, que él ya había pedido la palabra antes y no le habíamos dado. Si puede ser, esperar un cachito, José. Gracias. A ver si Benjamín, ahí está, gracias. Sí, gracias, profesor, en primer lugar. Creo que, hago un comentario, creo que mucha de esta dificultad que en el ambiente evangélico tenemos para entender el proceso digamos, de escritura del texto, tiene que ver con el tema de la inerrancia. Este tema que no es de los reformadores, y creo que tenemos que tenerlo en cuenta, sino que viene muy posterior, ¿no? La idea de que la Biblia no tiene ningún error, habla de entonces, lo hemos trasladado a que no tiene error histórico desde el punto de vista occidental del año 2000, digamos así, y no, digamos, desde la perspectiva que las personas tenían y entendían lo que era historia, ¿no? Entonces creo que mucho de eso tiene que ver con este tema y también el tema de cómo entendemos la inspiración de la Biblia, ¿no? Y algunos, como usted ya lo mencionó, lo entienden como que entraron en un trance y se desconectaron totalmente de la situación que ellos vivían, y entonces era la voz de Dios. Prácticamente se cree que el texto fue inspirado como se supone o se dice que Alá inspiró a Mahoma. a Mahoma, ¿no? Entonces, más
creo que somos más islámicos en el entendimiento de la inspiración bíblica que propiamente bíblicos. Ese era el comentario nada más. Gracias, Benjamín. Igual sí, la religión islámica tiene diferentes visiones, pero sí, domina mucho la imagen del dictado, ¿no? Digo, para hablar del Islam. Sí, gracias. Sí, José Colchado, Añasco. Ya. Buenos días, profesor, y a todos, gracias. La pregunta es específica. ¿Es bueno que nosotros podamos usar siempre las versiones modernas? Es decir, hay una infinidad, al menos en nuestro idioma español, que a propósito, 23 de abril era el Día del Idioma aquí en Perú y de todos los idiomas que se hablan en nuestro país. Pero, ¿qué opinión da usted como profesor, educador, investigador respecto a las versiones, ¿no? Las nuevas versiones, y no solamente la que edita Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Sino las diferentes editoriales? Por ejemplo, ahora circula las Sociedades Bíblicas Iberoamericanas, la Biblia textual. ¿Cuál es su opinión? ¿Debemos usarlas o desecharlas? Y si nos ayuda realmente el tener una variedad de versiones, pero que sean de un trasfondo serio, no sectario, sino más que todo educativo, como es el sentir de todas las sociedades unidas y que traducen la Biblia. Entonces, ¿leemos las tradiciones de la sociedad bíblica o no? Porque primero tiraste piedra y después dijiste que, bueno, leámosla. Entonces, no, yo primero que no me considero un investigador. Lo tuve que hacer para hacer mi doctorado, pero no es que vivo de esto, soy pastor, me dedico a la labor pastoral y soy docente. Enseño un par de universidades, pero lamentablemente que me gustaría tener tiempo para poder investigar, no lo puedo hacer. Pero hay investigadores que podrían hablar con mucha más autoridad al respecto. Una cosa sí te digo, es que nada en la vida es blanco y negro. Entonces, tomarlo todo o desecharlo todo son extremos, ¿no? Todo es mucho. Nada es mucho también. Entonces, creo que si ya tenemos una cultura más de diálogo, en vez de polarizar las cosas, nos va a ayudar. Entonces, siempre uno puede buscar consejo en personas en las que uno tenga confianza bajo ciertos criterios. Ahora hay muchos doctorados express, ¿vieron? Entonces hay personas que te dicen el doctor fulano de tal, la doctora fulano de tal, y vos le preguntás de qué universidad es, y como pronuncian un nombre en inglés, uno le cree porque está complejado el tema colonial ahí, y creemos que ya por eso debe ser bueno. Si suena difícil, debe ser bueno esa universidad. Y son, ¿viste?, inventos ahí. Entonces hay que tener una serie de criterios para oír opiniones, pero la mejor forma para oír opiniones y para poder crecer es crecer uno y uno mismo. Porque si no, siempre uno va a estar expuesto a opiniones de terceros. Uno siempre necesita opiniones de terceros, pero uno va a poder dialogar o comprender o tener discernimiento mejor si uno también tiene cierta formación que nos ayude a tener esas herramientas. Creo que es algo que estamos teniendo a través de estos diplomados. Sí, Victoria. Quisiera que me oriente. Verá, se me llega a una confusión esto de que mientras se ha ido escribiendo la Biblia y ha habido en estos los traductores y los que han traducido la palabra del Señor, ¿acaso ellos no pusieron algo de su condimento también en estas expresiones de la Biblia y que nos traigan de pronto a confusión? O sea, me viene a la duda a mí, ¿verdad? Entonces, me gustaría que me aclares de que si ellos al traducir pusieron de su condimento, de su acervo, de su saber. Gracias. Ok, miren, yo te voy a decir, porque como hay que ser rápido, por eso no quiero ser grosero. O sea, te voy a contestar perfecto, ¿no? Ni quiero ser grosero con vos, digo, pero si alguien lo ve. Miren, uno no tiene que asumir la posición de minoría de edad. Entonces, nadie te engaña. Vos decidís lo que querés hacer, porque nadie te dice, vos vas a leer esta Biblia y la tenés que leer, y esta es la que te vas a meter en la cabeza, y vos decís, bueno, listo, y vos pasivamente vas y lees. Por lo menos en América Latina no conozco casos de esclavitud de esa manera. Así que el tema del lenguaje es muy importante. Nadie obliga a nadie a leer la otra Biblia. Te sugieren, si vos querés la lees y si no, no. No, pero en mi iglesia me obligan, te vas a la siguiente. Y listo, en otra cuadra hay otra iglesia donde pueden ir. Nadie te obliga. Hay formas de presionar, de poner, sí, es cierto, de manipular también y todo. Pero uno también tiene las libertades
o existen las posibilidades de obtener libertades para poder salir de ciertas cosas. Entonces eso es algo muy importante. Ahora, yo doy por sentado que las personas que hacen su trabajo de traducción, que es un trabajo muy grande, lo están haciendo de buena fe y lo hacen con fines didácticos. Entonces, si te están contando, y ahora vuelvo a usar la ilustración anterior, Victoria, esto para, no por vos, sino para contarlo en términos generales. Si uno sabe que este es un libro que va a contar cuentos y luego viene y le recrimina al autor y le dice, ¿por qué me querés mentir y me decís que los chanchitos hablan? El problema no está en el que contó la historia. Entonces, hay diferentes versiones que están explícitamente dichas. Algunas, por ejemplo, se llaman del lenguaje actual. El título te lo está diciendo. ¿Qué querías encontrar ahí? Nada, te estoy diciendo que es del lenguaje actual, que es una versión para menores, que es una versión popular, te estoy diciendo todo, y vos me decís, no, pero acá la traducción es literal, pero te dije yo que no era literal. Entonces, a veces pasa también eso. Hay diferentes traducciones para diferentes públicos, con diferentes fines, y todas ellas enriquecen. Entonces, en vez de estarnos peleando, si esta es mejor o peor, aprendamos a discernir para este caso, para estos fines, con este propósito, ¿para qué me sirve? Y veamos, por otro lado, cuál nos puede enriquecer. Entonces, yo ahí, volviendo a lo de Victoria y relacionado un poquito a lo que había dicho, la primera pregunta que había comentado José Corchado, yo pienso que lo que hay que hacer es salir de posiciones tan extremas en algunos casos y ver más bien que focalizarnos en cómo nosotros podemos aprender más para tener mejor discernimiento en las traducciones de la Biblia. Al final de cuentas, Jesús no dijo por su teología os conoceréis, sino por sus frutos los conoceréis. Y hay cosas que están dichas en la Biblia y que uno ya las sabe. No necesitas que el texto bíblico te diga cosas bueno, en algunos casos muy puntuales. Entonces, no es que en la Biblia una versión y otra versión dice, en una versión dice Cristo es el Señor y en la otra versión dice Cristo te va a asesinar, es malvado y perverso. No estamos hablando de esas cosas. Hay cosas que están muy claras. Gracias. Vamos a quedarnos hasta Carlos o Cés, para poder continuar con el resto de la clase. ¿Está? O sea, si alguien más alza la mano después, lamentablemente ya no vamos a poder. Lo que sí, respondo preguntas solamente con cámara encendida. Gracias, Carmen. Jessica de Hernanda. Sí, muy buenos días, profesor Pastor. Mi inquietud es, claro que estamos viendo desde un punto de vista de análisis de las teorías de los literarios críticos. Entonces, mi pregunta es que en Primera de Reyes y Segunda de Reyes también se narra sobre los personajes de Elías y Eliseo. En cuanto a Elías, ellos tuvieron según lo que dice la Biblia, una conversación con Dios, ¿verdad? Lo podemos verificar en Primera de Reyes 19, donde dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y bueno, le da instrucciones. Entonces mi pregunta es a una parte de la diapositiva donde se analiza, donde dice no es la memoria de un testigo, sino la memoria colectiva. ¿En qué tipos de fuentes podemos encontrar en cuanto a esta conversación que tuvieron Elías y Eliseo y recibir instrucciones prácticamente? ¿Existe alguna fuente adicional, escritos, en la cual, porque ¿quién podría validar es por fe lo que tendríamos que creer lo que realmente Elías conversó con el Señor, ¿verdad? Por ahí va mi inquietud, profesor, si nos puede orientar o qué es lo que opinan estos literarios críticos. Bueno, te agradezco mucho. Miren, nosotros leemos hoy, aprendemos a leer en el colegio, quiero decir esto porque también hay una satanización de los métodos histórico-críticos. Así aprendemos a leer en el colegio, leemos los cuentos con métodos literarios. Si no, estaríamos creyendo que los chanchitos hablan. Hacemos, o sea, hay un montón de cosas que hacemos nosotros que ya lo tenemos. El médico que estudió para curarnos, operarnos mañana, estudió medicina con métodos científicos semejantes. El que nos salvó la vida en una operación lo hizo con eso. Y le agradecemos. Entonces quiero decir que esto es algo mucho más profundo. Y gracias por la pregunta, Carmen, muy buena. Yo creo así. Cuando uno dice por fe ahí, no significa, como diríamos en Perú, al champazo, a tirarse así y decir, bueno, que sea lo que sea, creo y listo, y voy y creo. No, sino que en la vida cotidiana también nos pasan cosas así. Hay cosas que personas nos cuentan y solo ellas las vivieron, no había nadie más ahí. Y fíjense, ¿qué criterios nosotros usamos para creerle a una persona cuando nos cuenta algo que incluso puede parecernos, no para ese contexto, pero que nos puede parecer sorprendente o poco creíble? Fíjense, no es el relato en sí mismo o el análisis del relato como relato, sino que también vemos quién es la persona que nos cuenta,
los factores las cosas que sucedieron después de ese relato, cómo se condice. Hay un montón de cosas que hacen que un hecho pueda ser visto o no asumido. La fe la ponemos en ejercicio en los libros académicos también, porque dígame, cuando este, por ejemplo, está escrito en inglés, ¿ya? Por ejemplo. ¿Cómo saben ustedes? Si la gente que lee en inglés lee bien, y luego te cita una fuente en alemán, ¿no? Y dice, mira, está citado. ¿Cómo sabes vos que ese libro existe? Bueno, yo lo voy a contar. Una vez yo, para hacerle una broma, estuvo mal, ¿está? Voy a contar algo que estuvo mal, ¿eh? Pero ustedes no se lo cuenten a nadie, por favor, que quede entre nosotros. Yo estaba escribiendo una monografía y acá en nuestra iglesia se congregaban 4 o 5 personas de África y algunos peruanos que habían venido como inmigrantes en la década de los 90. Entonces, cuando yo estaba haciendo una investigación y presentándola en la maestría, en un momento puse, como dice Jonathan Opon, tal, y lo cité, que es un hermano de Liberia, que emigró acá, vivió con nosotros acá en el templo como unos cuantos años, y él fue aprendiendo castellano y daba ¿no? los estudios bíblicos comunitarios que tenemos, daba su punto de vista. Entonces una vez se me ocurrió citarlo, pero para que entre, lo cité y cité una fuente, apuntes del tal cosa, qué sé yo, inventé toda una cosa así como un libro y tal pasa. Bueno, el trabajo me saqué 10, que es la nota más alta. Y puse al lado un investigador alemán de la Universidad de Tübingen, que es especialista en Sagradas Escrituras, y al lado a Jonathan Opon. Cuando lo leyeron que era un nombre, Jonathan Opon, y vieron estos nombres, pensaron, será otro gran investigador, porque cuando suenan difícil, los latinos pensamos que son mejores que nosotros, si suena el apellido en alemán, en francés, en inglés. Y nadie se percató si la nota a pie de página era cita de una escuela académica, universitaria, qué sé yo, o era el dicho popular de un hermano que había emigrado y que tenía una vida hermosa, enorme, y que sabiduría que para mí fue valiosa citarlo. Pero lo hice con trampa, lo cité como si fuera una fuente escrita y de una investigación. Uno lee por fe los libros académicos también. Vos podés constatar en cada nota a pie de página, en cada evidencia que dicen que hay. Vos fuiste al lugar, a la biblioteca donde dicen que tomaron la fuente de tal lugar y sabés que está citando bien. Entonces, no es que a la Biblia le pedimos fe y a los demás libros son científicos en el sentido de que se constata todo. No, señor, esto no pasa. Entonces vos vas y te operas con un médico que tiene un título ahí de la Universidad de Buenos Aires, de Medicina, Universidad de La Plata, que son universidades prestigiosas acá, en Argentina, y vos creés que el título es real. Yo no puedo decir lo mismo en algunos títulos que en mi amado país, de donde vengo, porque sé que en Azángaro se hacen muchos títulos universitarios, y yo la verdad, a veces tengo que preguntarle un segundo, un tercero, a ver si ese señor que dice ser doctor estudió medicina también. Fíjense todo lo que es la constatación. Entonces, ¿por qué no creerle a Elías? Si evidentemente en su época la gente de Elías y la gente que estuvo con Eliseo tenían un alto respeto por ellos. Entonces, no es una fe vacía, sino que evidentemente para que sus historias hayan sido puestas por escritas, ¿no? y hayan sido transmitidos por sucesión por tantos siglos, es posible que no haya sido solamente producto del invento de una persona y los demás crédulos creyeron. No, seguramente por eso que es importante que estas historias hayan sido populares en términos de que la gente tuvo diferentes formas de constatar o por lo menos que asumir que estas historias eran posibles y eran reales. No es que la tomaron de nada y cerraron los ojos y se tiraron desde el balcón a ver si habría agua abajo. No. La gente de la antigüedad no era tonta. Entonces, a veces hay ciertos métodos historiográficos que parecieran deducirnos esto, que por ser antiguos eran tontos y nosotros hoy, con la modernidad o con la posmodernidad, sabemos mucho más que los de antes. Concepciones evolucionistas también del conocimiento. Los de ahora sabemos más que los de antes. Hay que definir qué es saber. Porque no necesariamente es tener mucha información. Es lo que tenemos hoy. Pero no sé si sabemos más que los demás, o tenemos más sabiduría y estas otras cosas que son importantes. Si esas historias fueron escritas para edificación, para darnos una visión de la vida, un forma de vínculo con Dios, habría que preguntarse si el de hoy tiene todos los criterios para poder descalificar. Entonces esto, ¿vieron? No sé si Carmen, si ayuda o no. Entonces, se cuenta, quizás él contara, quizás hubo testimonios, pero en el relato no se cuenta. Quizás hubo personas que vieron las cosas que él vio, o que él contaba historias. O tuvo varios acontecimientos semejantes que luego fueron sintetizados en un solo acontecimiento.
Pasa lo mismo con los evangelios, no me quiero ir de tema, pero pasa lo mismo. Jesús seguramente enseñó la misma parábola en muchas ocasiones, y la sintetizaron de una manera, otro la sintetiza de otra manera. Entonces, viste que hay contradicciones, acá dicen 2 demonios, acá dicen muchos demonios. No son contradicciones, eso es porque vos estás pensando como persona del siglo XXI, y quieres que ellos escriban de esa manera. Les interesaba otras cosas. Son cosas para pensarlo. Esas son las nuevas teorías orales que están influyendo mucho en el estudio en los estudios bíblicos, y que nos están ayudando a resolver algunas tensiones que parecía que habían entre las ciencias y la fe y otras cosas, dicotomía que hoy ya muchos ignoran, pero que nosotros podríamos usar para cultivar nuestra fe también hoy. Gracias, Neri. Perdona que te apagué el micrófono, ahí te habilité, no sé si. Neri Ariel. Sí, buenos días. Buenas tardes para nosotros. Creo que es muy interesante lo que usted viene reafirmando en esta segunda clase que lo tenemos, tercera clase. Y he escuchado su ponencia con mucha atención, pero permítame decirle que con todo respeto, que a veces suena lo que usted plantea como si estuviéramos dentro de un mundo relativista. Aquí no hay absolutos, usted lo dijo hace poco en una respuesta que acaba de dar, ¿no? Y esa es una teoría muy terrible si caemos dentro del relativismo, e inclusive dentro del relativismo bíblico. Yo estoy pensando que cuando se está hablando y usted está exponiendo, estamos hablando de fuentes históricas, geográficas, en fin, pero se me es difícil pensar de que de repente ese tipo de relativismo, verdad o no verdad, pueda afectar los principios eternos, pueda afectar los principios morales, que también la Biblia nos explica. ¿Qué me puede usted decir al respecto? Gracias. Gracias. Bueno, mire, si me permite, te voy a mutear para que no se acople. Ok, gracias. No creo que haber dicho la palabra absoluto. Si gustan, pueden buscar en la grabación a ver si yo usé esa frase. Vieron, una cuestión de la deformación de los biblistas es que tratamos de usar los términos por una cuestión de formación profesional, los términos más aproximados a lo que queremos explicar. Entonces, yo dudo haber usado aquí la frase "aquí no hay absolutos". Entonces, pero está bueno como ejercicio de interpretación. Fíjense, acaba de pasar un hecho histórico, que es dar una clase, y una persona testigo interpreta lo que yo estoy diciendo, que no está mal, todos lo hacemos, los seres humanos interpretamos todo el tiempo. Y entonces habla de un término que yo no usé. Ahora, no lo hace para deformar, ni para... No. Sencillamente es el proceso de cómo interpretar al otro. Ahora, si yo lo dije, entonces me retracto. Pero creo que no lo debo haber usado porque es un término que es una forma de hablar que justamente un relativista no usaría. Porque sería contradictorio si yo fuese relativista. Decir que no hay absolutos es absoluto. Entonces, muy probablemente no lo usé. Ahora, estamos en una clase en vivo de 1 hora y media hablando de temas que nos podrían tratar años si es que tuviéramos el tiempo para poder hacer. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corre una persona que expone sintetizar? Y con la síntesis quedan muchas cosas afuera. Otra cuestión del hecho histórico, ¿vieron? Lo mismo que sucede con los que escriben los libros de la Biblia. Cuando se sintetiza, se dejan muchas cosas afuera. Por eso que uno debe de ver qué es lo que queda afuera, y en este tiempo de preguntas y de comentarios tener la oportunidad de poder charlar y ver. Pero no estoy respondiendo yo a ningún patrón dogmático con el que yo quiera quedar bien. A mí no me preocupa las afecciones negativas, porque creo que es un requisito no ser menor de edad. Entonces aquí no hay menores de edad. Y legalmente, en los países de América Latina, yo sí tendría reparos en hablarle a chicos de 8 o 9 años, porque son menores de edad, legalmente incluso protegidos.
Pero en estos cursos a mí me invitaron a enseñar a adultos. Entonces, por lo menos personalmente, las miradas paternalistas de la educación y de la pastoral, a mí no me parece que sean las más saludables. Entonces, porque a la larga hacen más daño que otras cosas. Y esto, en la historia latinoamericana colonial que tenemos, se ha disfrazado el paternalismo en realidad con colonialismo, que es no darle la información a la gente ni la posibilidad de entrar en crisis para aprender. Y sin crisis no hay aprendizaje. Sin replanteamientos no hay aprendizaje. Hay minoría de edad. Ahora, el relativismo es otra categoría, es una categoría filosófica, a mí me parece, no sé, por ahí Ariel filósofo y maneja mejor el tema. Y cuando digo filósofo no lo digo en mal sentido, en el sentido de estar burlando ni nada, sino que le digo por ahí yo estoy usando mal las cosas, es las expresiones y todo. Pero el relativismo es otra cosa. Y hoy suena hasta anticuado, porque ya con la posmodernidad y la concepción del mundo que se ve hoy, ya no se acusa de relativismo, algo es un poco anticuado esa percepción. Lo que notamos es que hay diversidad de voces y hay hoy un mayor respeto hacia las opiniones diferentes. O sea, mejor dicho, coexisten las intolerancias que estamos viendo en las posiciones extremas políticas, en las fracturas que estamos viendo sociales, políticas, religiosas, en las que todo nada, se mata al que piensa diferente. Y entonces la persona piensa que tiene toda una posición y la otra. A mí me parece un absoluto decir palabra de Dios. Ahora, sin embargo, no estoy cuestionando que sea palabra de Dios. Lo que estoy preguntándome es, por ejemplo, como preguntó Carmen, que un lector detenido se hace la pregunta. Eso es lo que pasa, que nosotros somos acá apenas 85 personas y vivimos en ciudades de 10 millones, 4 millones de habitantes. Voy a hablar de la cuestión misionológica de la lectura de un texto, de Primera Reyes. Ese es el punto, que a mí me interesa pensar la sociedad, los chicos, la gente que se hace preguntas y que leen el libro de Elías y que me preguntan, porque se hacen la pregunta si han tenido una formación ABC en el colegio. ¿Cómo saben que lo que Elías vio es lo que dice que vio? ¿Cómo sabemos que no fue un delirio psicológico? ¿Cómo sabemos que lo que está narrando, quién cuenta lo que él vio si estaba él solo? Y me interesa indagar para poder responder a esos millones y miles de personas que no van como soldaditos diciendo sí, señor, y no se hacen más esas preguntas porque quieren formar parte, quieren afiliarse a una iglesia en la que por solamente preguntar se hace mal. Entonces, la pregunta en sí misma no está mal. Lo que estamos preguntando no es el absoluto. Yo no estoy cuestionando la inspiración de la Biblia, que sea palabra de Dios. No estoy hablando de esa, porque mi curso no es teológico. Lo que estoy preguntando es cuál es el proceso por el cual se da, porque me interesa interactuar con el texto saludablemente, pero también, ¿saben por qué? Porque me parece que hoy con la educación también pasa lo mismo. Es decir, como creemos que el texto fue escrito, lo vamos a compartir también, que sería lo lógico. Entonces, si yo estoy contando un cuento, tendría que decirle a la gente, esto es un cuento. Si estoy contando un libro histórico, tengo que decirle a la gente, entiéndame, es un libro histórico, pero no en el sentido moderno del término, ¿eh? Entonces, cuando encuentren cosas que a ustedes les parecen incoherencias, no son incoherencias. Es que para la gente de hoy es una incoherencia, pero en realidad ellos están contando esto. Ah, perdón, no lo había pensado de esa manera. Bueno, por eso lo estoy. ¿Vieron? Yo creo que eso es importante tratarlo de esa manera. Entonces, yo creo fehacientemente que Dios puede acompañar a un joven que se pone en las manos de Dios y se enfrenta a un enemigo mucho más grande. Si medía 1,80 m o medía 3,60 m, a mí no me preocupa demasiado. Bueno, eso no es relativizar. Relativizar es decir, Dios no te va a ayudar. O relativizar es decir, bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Yo creo que ese es pasa por otro criterio. Me da la impresión. Lamento, me gustaría seguir la conversación, Nelly. Te agradezco, la verdad, que compartas esto. Yo te respondo. Lamentablemente, en esta forma no podemos seguir porque estaría bueno que vos vuelvas a, ¿no? Porque queda como que yo cierro y tengo siempre, si es que se piensa esto en un debate, como la de ganar, pero no ha sido esa mi intención, pero estoy aclarando lo que yo traté de expresar, por lo menos en lo que es la conversación, pero bueno, son los tiempos que son cortitos. Sí, no sé cómo llamarte, estás con la sigla, sí. Gracias. Muy buenos días, profesor. Mi pregunta es sencilla, pronto no tanto con el debate que tienen. He notado que usted dice Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y creo que algunos otros profesores también han hecho con algunos libros.
¿Es correcto decir primera como si se tratase de una carta o es un libro? Lo pregunto porque de pronto soy yo el que desconozco y... Tienes Pero razón, es una excelente observación. Me aquí, equivoco al llamarlo de esa manera. Sino que esto cuando se dice, en realidad cuando se dice primera, es en el orden en el que está organizado, ¿no es cierto? Está puesto, pero no se pero es un refiere, libro, sería primero, segundo, es que crónica, las, reyes, etcétera. sí, uno reyes, pero pasa que en castellano no decimos uno reyes, sino decimos primero reyes, pero para referirse al orden, ¿no? Pero te quiero comentar algo, las cartas, primera y segunda, no significan necesariamente un orden cronológico, No, sino no, el eso lo orden en el que entiendo. están organizados. Él lo entiendo, es cuando uno habla de tomos o de cartas. Las cartas son femeninas, primera, segunda, los tomos o libros son masculinos, primero, segundo Ah, entonces tendría que ser primero libro de de Reyes. Claro, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, Gracias. segundo de, Sí, primero sí, Samuel, pero creo que segundo muchos Samuel, cometemos etcétera. ese error, ¿no? No lo había No, pensado. no, Te pero agradezco mucho. pensé que era yo el que estaba de pronto. Bueno, simplemente, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, tienes razón. Nunca lo había pensado. Sí, terminamos esta parte con Carlos y seguimos. Eh, Buenos días a todos, buenos días, profesor. Mire, la verdad es que yo he estado escuchando atentamente a mis compañeros y obviamente con mucho agrado he escuchado esta clase. Y tengo que decirle una incidencia, profesor. Yo la verdad que la vez pasada estuve a punto de hablarle un poco a usted y porque me vi como confrontado en cierta manera con algunas preguntas y lo vi como muy frontal a veces eh, su forma de ser. Y eso se lo tengo que expresar en el amor de Dios, se lo digo. Y la verdad es que me ha parecido grato esto que ha pasado porque he notado un cambio en la forma que usted expone. Ahora, en mi apreciación, yéndome a lo contextual de hoy día. Y creo que nos va a servir a todos como alumnos, porque yo creo que en estos cursos, y es la primera vez que yo participo gracias a que me bendijo mi cuñado con este curso, yo soy del sur de Punta Arenas, es la ciudad más austral de Chile, y me ha servido porque fíjese que muchas veces nosotros tenemos cuando enseñamos una mirada muy, de hecho yo mismo me veía reflejado cuando yo escuchaba al profesor y yo decía, oye, ¿serán así que me ven mis alumnos de repente cuando yo trato de explicarles algo y me ven muy duro, me ven muy firme, muy convencido, quizás porque a lo mejor yo después pensaba, ¿será que el profe está acostumbrado a tratar con gente que es muy intelectual, sabe mucho y nosotros quizás no sabemos tanto? Entonces yo me hacía todas esas preguntas en mi humanidad, en mi forma de pensar. Pero luego yo dije, claro, yo lo que necesito es saber que me están confrontando con una realidad y que yo estoy a lo mejor el debe, es mucho con eso. Y eso me confronta y eso es algo muy importante creo, para quien enseña el poder ser sencillo. Yo aprendí mucho el profesor Fernando Mazariego y yo creo que cambió mi perspectiva de enseñanza, de hecho, en mi propia vida, porque traspasó no solo conocimiento, sino me hizo reflexionar en cosas que ponerme en el otro lado, en el lado del alumno, bajarme un poco a veces. Y eso habla de la humildad. Y con eso, con respecto a cómo yo le doy gracias a Dios porque yo veo a un profesor distinto hoy día, en mi apreciación. Y yo le doy gracias a Dios, profesor. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y yo creo que es importante para los alumnos. Ahora, yéndonos a lo que nosotros vimos hoy día, yo creo que esto que usted nos enseñó nos sirve para poder entender todos los contextos de la Biblia, para no ser tan literales a veces, para no creer que lo sabemos todo y que la posición nuestra es la que quiere, es la cierta, es la que nos equivoca. Y eso nos hace humanos y nos hace también, yo estoy estudiando la humanidad y la dignidad de Cristo. Y a veces nosotros queremos dejar a Señor como divino, siempre divino, y olvidarnos que lloró, olvidarnos que muchas veces se enojó. Entonces, todas esas miradas que hablan de una narrativa y en los evangelios de perspectivas, por el que hay géneros literarios y hay formas de enseñar de forma distinta, pero que dicen lo mismo, no se contradicen como bien dice usted. Y yo creo que hay experiencias y relatos en la Biblia que son relatos muy personales de cómo Dios se revela al hombre en forma muy personal y que también a veces nosotros debiéramos ser humildes, y digo otra vez esta palabra y la recalco, para poder escuchar y entender que Dios se revela en forma distinta. Yo sé que hay una revelación general, hay una revelación especial, yo lo sé, pero que es hermoso cuando nos podemos escuchar. Y yo creo que igual hay otra cosa,
Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho, pero escuchar poco. Yo creo que debiéramos escuchar, reflexionar y buscar lo bueno, puntos de encuentro, como usted bien decía, porque eso nos va a ayudar a ser más humildes y a tener una perspectiva más amplia de lo que Dios quiere decirnos. Acordémonos que lo mayor de todo, Dios lo Dejamos, resumió en amor. te, agra- Eso, te gracias. agradezco mucho. Gracias por tu apreciación, incluso en la labor. Te agradezco mucho. Sí, sí, sí. Esto es un proceso, siempre uno aprende con cada grupo y está bueno esto. Forma parte de lo que es el cambio de paradigma en la que se está. Hay un profesor que viene y comparte cosas y viene y habla o trae y los demás que hacen de pasivos, ¿no? Y que dicen, bueno, aguantamos lo que venga. Está bien que se expresen y que digan porque, como dije al inicio, esto lo construimos entre todos. Entonces, si tenemos una cultura en la que las opiniones de los demás no importan, y esto incluso en cómo se da una clase o cómo se enseña, entonces estamos equivocados. La idea es poder escuchar. Entonces, yo escuché, Leticia me hizo algunas observaciones también, que es parte de su rol, y bueno, pensé en la metodología, pero no es otra persona, yo enseño así también. Lo que pasa es que hay que ponerse de este lado pensando en esto. Tenemos 89 personas, no les veo la cara, y sociológicamente, desde el espacio físico nos dice con quién estoy hablando. Yo no sé a quién le estoy hablando a la mitad. Entonces, ¿qué nivel académico le pongo? ¿Cómo puedo saberlo si no los veo? Para deducir, por lo menos, para ver un gesto. Porque si yo estoy hablando de una manera y alguien hace un gesto así, se retrae, o hace, que si yo ya sé que estoy metiendo la pata, o estoy hablando de algo que les interesa. Pero si están apagados, yo no sé. Entonces el docente adivina y dice, bueno, yo me mando a este nivel. Yo enseño en universidades ciertas cosas, en diferentes espacios. Son 100 personas y uno tiene que elegir a quién le enseño. Porque en 100, seguramente acá hay personas que tienen alguna formación en teología ya, otros no, otros tienen en este campo, otros no, qué sé yo. Incluso para las ilustraciones. ¿Qué país elijo para las ilustraciones? Algunos han puesto ahí el país y se puede ver, y gracias, bueno, la mayoría casi lo hace. Entonces uno puede pensar a ser más contextual y todo. Pero también hay temáticas. Miren, yo le voy a decir algo. Yo soy un pastor y un pastor militante. Y la semana pasada, o la semana anterior, cuando hablé acerca de los reyes y la política y todo, lo volvería a hacer exactamente igual. Porque hay temas, está sonando el teléfono acá en mi casa, perdón un segundito, pero sigo hablando. Porque hay temas en las que uno no puede, yo creo personalmente que uno no debiera de ser, voy a desconectar el teléfono sin desconectar mi internet, ahí está. En la que quizás uno no debe de dejar de ser humano. Y ahí quizás me equivoqué, sí, no sé exactamente, pero lo que voy es a que hay ciertos temas que pueden ser tratados, necesitan ser tratados con cierta puntualidad, pero uno corre riesgos, o sea, lo que voy es a esto, en ese contexto y en esa cosa uno corre riesgos. Hay temáticas que son difíciles y una de ellas es cuando se habla de sociedad, de política, sobre todo en el contexto latinoamericano, pero convengamos que hoy es un poco más difícil por todas las cosas que estamos viviendo como sociedad. Quizás lo mismo, en un contexto histórico diferente, no hubiera sido tratado de otra manera. Pero las correcciones, las observaciones que me hicieron me ayudó a pensar didácticamente en cómo explicar. Nada más que hoy, por ejemplo, personas que ya tienen un poco más de formación sobre el tema, estarán diciendo, uy, está repitiendo obviedades. Quizás entonces me voy a encontrar con ese grupo también que me va a decir, pero me está explicando la historia de los tres chanchitos, ¿a usted le parece a gente mayor, que yo tengo experiencia? Y los que tienen esa mirada adultocéntrica hasta dicen, nos trata como niños y lo ve como una ofensa, como si fuera malo. Pero bueno, son los riesgos, los gajes del oficio. Pero te agradezco muchísimo, Carlos, como a los demás también que han participado, sus comentarios y observaciones, porque es un proceso en el que estamos todos involucrados y ayuda mucho que nos digan también cómo hacer este proceso de enseñar. Así que espero en la siguiente clase estar más o menos, ir por esta línea. Carlos, gracias por hacerlo, además, por mencionarlo. Vamos terminando entonces con unos minutos sobre alguna síntesis y ya trabajando solamente ahora a manera de mención, ¿no? Es llamativo, como me mencionara la compañera también, que nos encontramos con varios relatos sobre profetas. O sea, se llama Libro de Reyes, pero se habla mucho de profetas también, y la figura importantísima. Se ve el ciclo de Elías. ¿A qué se refiere con ciclo de Elías? ¿Que son escritos o son
son relatos que parecen tener todo una construcción, ya una forma que ha sido compuesta de esa manera y que ha sido incluida dentro luego de la composición del libro en general, ¿no? Entonces se cuenta cómo llegan a ser profetas o cómo son convocados o lo que hacen, ¿no? Y luego cuando se van. Tenemos el ciclo de Elías, el ciclo de Eliseo, tenemos a Isaías, un profeta que luego del cual se va a hablar mucho, muy importante, al profeta Agías, a Micaías, hijo de Imla, en hebreo, a Hulda y varias profetisas, es algo que es muy, muy valioso, que se ve. Profetas anónimos, que no sabemos su nombre, pero que son mencionados, ¿no? Y se utilizan diferentes términos para referirse a ellos, de acuerdo a lo que ellos concebían. Y se ha generalizado muchas veces con la palabra contemporánea, ¿no? Profetas, ¿no? O antigua, pero que digamos que no siempre describe del todo, o que hay que tener en cuenta que siempre los términos que usamos para describir a una persona o el accionar de la persona, esto no es relativismo, se llama prudencia. Son mesurados, es decir, son aproximados. Es decir, por ejemplo, hoy, cuando uno piensa en profetas, está pensando en alguien que predice el futuro, y no, porque la palabra misma sugiere eso. Entonces siempre es importante explicar que no necesariamente eran personas que hablaban sobre el futuro, eran sabios, eran sabias, eran consejeros, en algunos casos eran videntes, y en algunos roles incluso tuvieron semejanza a lo que podemos llamar maestros o guías. Después nos vamos a encontrar con una variedad de géneros literarios también, que a pesar de ser llamado histórico por una forma de globalizar y de no redondear, hay que saber que se hablan de sueños, que tienen toda una forma de contarse los sueños. Como nosotros hoy tenemos formas de contar también, cuando decimos vamos a contar, las prédicas son parecidas, ¿ustedes han visto? Los que viajan en diferentes países, uno va a cualquier país y dice, cuando escucha cuando escucha un discurso, uno dice, esa es una prédica. Si uno te cerraran, te taparan los ojos y de repente entras a la mitad de una predicación, acá, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, qué sé yo, todo, uno va a encontrar muchos elementos en común. Y uno dice, hace todo un género que tiene características particulares que lo identifican, ¿no? Entonces, es una predicación. Porque así se predica, se hace la introducción, luego se comienza a contar, se narra el texto, o alguien cuenta un testimonio, no sé, hay diferentes formas también de predicar, pero hay características semejantes. Incluso, si vamos más lejos, hasta incluso ahora se predica en caribeño, ¿no? Se dirige la música también en caribeño, ¿no? Está en Argentina con todo su acento y de repente pasa al púlpito y comienza a decir, hola hermano, hola. No sé, hermano, yo no sé imitar, que es hermosa la tonada. Pero se predica así ahora también, incluso pasa con eso. Entonces fíjense la influencia que tenemos siempre de enriquecernos mutuamente. Juicios, relatos palaciegos, que tiene toda una forma de contarse esas historias y que ¿qué tiene que ver esto del género? El género lo que hace es facilita la forma. Pidió la mano Cecilia, espero que no se haya ofendido con lo de caribeño. Bueno, ahora ¿no? Bueno. Y entonces, ahora vamos a ver si hacemos un segundo, porque estamos cerrando la clase y se nos va la hora. Relatos palaciegos, leyendas populares, ahora donde dice, ¿por qué importa esto? Porque fueron quizás las formas como circularon oralmente. ¿Vieron? Que se contaban, vieron los relatos de lo que pasaba en los palacios y todo, y cuando se cuentan historias, y entonces la palabra leyenda no significa falso, debe entenderse, no es sinónimo de falso. Falso es cuando yo quiero decir, en este caso no es una leyenda, es un cuento, o creo que sí, no, que el chancho habla. Si yo quisiera imponer eso de la creencia, el chancho habla, bueno, quizás estaría mintiendo, pero si yo estoy usando de forma figurada y la gente que lo lee o lo escucha sabe que es una forma figurada, entonces esto es una leyenda. Lista de funcionarios, esas listas que uno cree, no son crónicas, es un libro precioso para leer, pero si vamos luego al libro de números, es muy interesante, porque uno no le da importancia. ¿Cuántos han leído el libro de números con detalle? Eso es tedioso, es cansador, pero en esas construcciones de las listas de descendientes y todo, hay mucha teología, hay mucha enseñanza, hay mucha teología, se hace intencionalmente, no son así hechas de nada. Relatos de milagros, oraciones, estos apuntes ustedes lo tienen.
oráculos, teofanías, o sea, presencia de Dios, ¿no? En la que habla, se dirige, la que decíamos hace un ratito con los profetas, algunos de ellos, tratados comerciales, contratos, se ven, y así una serie de géneros que están presentados, ¿no? El relato de los reyes también se escribe de una manera determinada, y acá la menciono, ¿no? Esto estoy siguiendo el libro de Pablo Andiñac, Introducción a Hermenéutica del Antiguo Testamento. Por lo general se escribe la fecha de la que asumió, el nombre del rey, del otro reino, o sea, reinó en Judá, mientras que en el otro reino era tal, había un interés por siempre vincular las historias de los reinos, cuando se cuentan las historias. Luego, el nombre del rey, propiamente, para los de Judá, incluye incluso el nombre de la madre, que es un dato no menor para la antigüedad y muy importante, que se venga de qué familia procede, también del lado materno. Luego, el nombre, la edad del rey, son todos datos que para aquel entonces se ven como valiosos. El tiempo del reinado, trato de ubicarlo en su entorno. Entonces hay una preocupación, ¿vieron? Porque se entiendan las historias contextualmente, no fuera de contexto, sino contextualmente. Y por eso se preocupan en dar fechas, dar nombre de familia, dar apellido, para que cada persona sea vista, cada historia sea visto en su entorno. Porque un texto fuera de contexto, puro pretexto, como se dice por ahí. Mención de la ciudad capital, de la que reinaba, narración de los hechos del rey, se narra lo que cuenta, y luego viene la calificación del reinado, si fue bueno o si no fue bueno delante de Dios. Y muchas veces se ve en esto, la mención de los anales reales, que son los escritos donde se ha recopilado la información como fuentes, de las cuales ellos vuelven a contar las historias. Muerte y sepultura, y luego la mención de un sucesor. Algunas obviedades que no deben de ser obvias, ya las mencioné la vez pasada, es que, por ejemplo, no hay reinas. Mientras que otros pueblos de Oriente sí habían, ¿no? De Medio Oriente sí hubo reinas, ¿no? Ese es un dato que no es menor, para pensarlo. Hay una sola reina, hasta donde yo sé, en el periodo macabeo, que asume además porque habían muerto el esposo y otros más, en los que fue elegida o que fue hecha como sucesora. Incluso cuando se habla de la historia de los reyes, pareciera que no hubieran tenido hijas, pero esto no es así. Que no las mencionen no significa que no existieran. En la nota del relato no les interesó, les interesaba más los varones, porque se creía que el varón reinaba. ¿Y quién reinaba además? Debía de ser supuestamente el hijo mayor, con quien tenía el acuerdo. Estas cosas no son obvias y no hay que asumirlas, porque Salomón no es el hijo mayor, por ejemplo. Y todo el lío que va a haber con la sucesión, en ese caso, entre el hijo mayor que se le va, ¿no?, a Adonías, y todos los líos que van a haber con David, pasan también por cuestiones familiares y de creencias, de puntos de vista diferentes sobre lo que era justo y lo que está hecho. Bueno, acá íbamos a tener un ejemplo que no hacemos a tiempo. Mira, te voy a habilitar si puedo yo, Cecilia de la Cruz, a ver si va con este tema, y damos 2 minutos, porque creo que es menos 5 minutos que debo terminar la clase. Sí, Cecilia, a ver si está bien. Sí, muchas gracias. Gracias. Es un me quedé Sí. con lo de la otra conversación, no tiene ni siquiera que responder, es un comentario. Y es porque normalmente yo me mantengo en silencio para opinar, pero siento necesario también opinar al respecto. Y solo tiene que ver con que para mí hay mucha riqueza en cada uno de ustedes como docentes. Y entiendo que el paquete está completo. Hay cantidad de cosas increíbles que he aprendido con usted, como con cada uno de los anteriores. Y ese paquete viene como es. Si se cohíbe en adaptarse o acomodarse, hay algo de esa riqueza que me voy a perder. Y por ejemplo, en la Biblia, Dios tiene los autores humanos y nosotros no elegimos esos autores, sino que aprendemos a captar qué es todo eso que Dios comunica a través de esa persona. Y creo que lo mismo con cada docente. Cada quien tiene una forma, cada quien tiene una riqueza, y somos adultos para discernir qué de todo ese paquete yo puedo entender, puedo comprender, y se enriquecen las conversaciones, discusiones
pero por favor, no se vaya a cohibir porque cada quien tiene una riqueza y no nos la podemos perder, no se puede acomodar porque somos demasiados. Entonces tiene que venir usted que uno con todo lo que trae y cada quien va a recibir una parte de eso según lo que también tiene, porque somos muy distintos cada quien. Entonces levanto mi voz, no sé, Gracias. cada quien, pero por favor, gracias a usted. Gracias, gracias. Sí, me quedo con los dos comentarios que son enriquecedores y yo creo que Carlos iba en esa misma línea, pero qué bueno que lo explicites por si se entendía otra cosa. Gracias, Carmen. Ya nos quedan unos segundos nada más y nos quedamos con Carmen y Jessica y ahí terminamos la clase de hoy. Sí, sí, profesor, nuevamente. Cuando dice usted que no había reina, me quedó una inquietud porque estaba viendo lo que era cuando ocurrió la división del reino entre el sur y el norte. Estaba viendo Sí. la descendencia de lo que era, digamos, David, Salomón, Roboán y todas las descendientes, pero hubo una en Judá, en el reino del sur, Atalía, pero no sé si está en Segunda de Reyes, estaba buscando en la Biblia, pero yo creo que se podría escudriñar un poco más, como una especie de usurpación. Me llamó la atención porque como en el reino del sur, en la casa de Judá, una mujer, entonces me puse a investigar un poquito a qué se refería y era la madre de Ocosías. No sé si nos puede decir algo al respecto. Gracias. Sí, me parece genial. Mira, le prometí a Leticia, porque ya otra vez pasa que yo me excedo en el tiempo. Hagamos esto, me quedo con eso como tarea y empezamos la clase próxima hablando de ese tema. ¿Te parece que vamos a hablar de Segunda de Reyes, la siguiente clase? ¿Puede ser? Y gracias, me encantan ese tipo de observaciones porque yo aprendo también y sé que me voy a poner a buscar. Al respecto y así te contesto bien y no te miento ahora haciendo quedar como que yo soy el que lo sabe todo, cuando en realidad no sé, no había hecho esa observación a ese texto y estoy aprendiendo con tu pregunta, comentario. Así que te agradezco muchísimo, Carmen. Me voy a poner a fijar, me interesa mucho el tema, así que empezamos así la próxima semana si les parece bien. Les invito a participar en los foros, en las actividades de la semana, hacer las lecturas, aprovechen este tiempo hermoso que les da Sociedades Bíblicas para aprender, para estudiar, y bueno, y también que les damos los compañeros, y le agradezco tanto que encendieran sus cámaras para poder verles y poder interactuar todavía mejor con ustedes. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos el sábado que viene. Gracias, nos estamos viendo. Dios les bendiga.